Grabar en la nube. Ok, Sí. listo. Perfecto, ahí estamos entonces. A partir de ahora, entonces, la sesión está siendo grabada para poderla compartir posteriormente con las personas que no se han podido conectar o Ujú. por alguna razón no pudieron estar presentes. Igual espero que se unan más al chat. Así que los dejo con la máster Ivonne Erazo. Bienvenidos todos. No sé si quieres, Ivonne, bueno, tú sabrás, si Ok. quieres que los presentes se presenten. Así que los dejo ahí contigo. Yo estoy aquí monitoreando y motivando para que otras personas se hagan parte de la presentación. Ok, perfecto. Gracias, Juan Carlos. Bueno, y gracias a cada una de ustedes que se han tomado el tiempo de conectarse el día de hoy. Sean bienvenidas. Primero que todo, pues, dado las condiciones climáticas que tenemos en nuestro país, pues espero que cada una desde los lugares en los que están se encuentren a salvo, ¿verdad? Bueno, igualmente, pues, el tema de lo que son, si ustedes tienen algún comentario o algo, pues lo podemos hacer, lo vamos a realizar, la sección de preguntas, la vamos a realizar pues al final de la presentación. Me gustaría que me escribieran ahí en su chat desde qué ciudades, porque por lo que estaba escuchando al inicio, pues hay personas de diferentes lugares, ¿verdad? Entonces me gustaría saber de qué ciudades tenemos personas por aquí. Así que lo pueden escribir en el chat, no sé si acá puedo verlo. Ah, sí, aquí. Entonces me gustaría que me colocaran Tegucigalpa, dice Vanessa Rodríguez, bienvenida Vanessa. Irina Lizardo, un gusto desde Tegucigalpa también, bienvenida Irina. Vamos a ver de dónde más nos acompañan. No sé si, ajá. A quien reconozco, Ajá. bueno, Carla ya nos dijo, de Dice Santa Carla Cruz, desde Santa Cruz, la Unión Copán, bienvenida Carla. si no me equivoco, creo que es, Bienvenida nuevamente. ahí está. Nisa Padilla dice, desde la ciudad de La Paz. Bienvenida, Nisa. Yeseni Ponce, desde La Libertad Comayagua. Bienvenida, Yeseni. Bueno, y bienvenidas a todas nuevamente. Primero, pues, disculparme por la voz, porque ando un poquito enferma. Estos cambios de clima, pues, no me ayudan, no me han ayudado mucho, ¿verdad? De hecho, estaba preocupada por si el día de hoy iba a tener voz, pero al menos hoy estoy mejor, ¿verdad? Así que por eso se me escucha un poquito así, constipado. Bueno, bienvenidas nuevamente, como les mencionaba Juan Carlos, mi nombre es Ivonne Erazo, yo soy psicóloga de profesión, con más de 10 años de experiencia en docencia universitaria. También soy máster en proyectos, ¿verdad? Con más de 6 años de experiencia en el campo de proyectos. Yo me inicié, como bien lo mencionaba Juan Carlos, trabajando para el proyecto Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración en el Valle de Comayagua, que es un proyecto que fue ejecutado por la Alcaldía Municipal de Comayagua con fondos de cooperación española y la Unión Europea. Actualmente me encuentro realizando una consultoría para la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, sobre atención psicosocial comunitaria, y me encuentro pues también emprendiendo en el tema de un centro de innovación. Estoy elaborando una propuesta también, ¿verdad? Para continuar mi trabajo con la alcaldía de Comayagua. Espero que poder realizarlo, ¿verdad? Entonces también cuando trabajé con ellos, trabajé en el tema de emprendimiento, de inserción laboral, ¿verdad? Entonces esas son como las áreas más fuertes de mi trabajo, además de ser, de haber trabajado el tema de la psicología clínica. Actualmente mi fuerte es la formación a nivel universitario y las consultorías. Me alegra mucho tenerlas por aquí. Vamos a compartir este espacio y vamos a dar inicio. Bien, entonces les voy a compartir primero que todo la agenda, ¿verdad? Vamos a tener primero compartir la agenda,
luego la exposición y finalmente pues las consultas que ustedes pueden prender su micrófono al final o pueden, si las tienen, ¿verdad? Si les van surgiendo como esas inquietudes a lo largo de la presentación, pues pueden irlas escribiendo al chat y al final yo las contesto. Entonces, en nuestra agenda vamos a hablar un poco de lo que es el proyecto y la gestión de proyectos, cuál es el rol del gestor de proyectos, que es precisamente ese rol que ustedes van a desempeñar en este diplomado. Vamos a hablar un poco de lo que son también los beneficios de la gestión de proyectos y finalmente lo que es la estructura del proyecto, ¿verdad? Que está compuesto pues por 5 fases: el anteproyecto, el inicio, la planificación, la ejecución y control y cierre, ¿verdad? Y luego vamos a cerrar con el tema de las consultas. Bien, primero me gustaría preguntarles, y también ustedes lo pueden contestar en su chat, aquí como lo ven en pantalla, ¿qué tienen en común todas estas fotografías que ustedes ven por aquí? Entonces ahorita abro mi chat y las leo, ¿verdad? Quiero que me digan qué tienen en común estas imágenes que ustedes ven en su pantalla. Ok, por ahí son grandes sueños hechos realidad. ¿Alguien más? Por ahí tenemos la muralla china, las pirámides de Egipto, el canal de Panamá y el hombre llegando a la luna. ¿Alguien más tiene una idea? El paisaje mencionan por ahí también. ¿Qué otra cosa tienen en común estas imágenes? Okay. Compartan sin miedo. Sin miedo, aquí no hay respuestas incorrectas. Todas son respuestas que nos llevan a encontrar pues proyectos y avances realizados por el ser humano. Exactamente, Yesenia, ¿verdad? También Irina nos dice inventos realizados por el hombre que mantienen un impacto a nivel mundial también, ¿verdad? Exactamente. Bien, todas sus respuestas pues son correctas y sobre todo el tema que, como nos lo menciona Yesenia por ahí, lo que tienen todas son características en común, pero la que nos concierne y la que tomaré yo el día de hoy es que todos son proyectos. Entonces, si ustedes ven, la muralla china tiene miles de años, las pirámides de Egipto tienen miles de años, ¿verdad? El canal de Panamá pues tiene menos y igual el hombre que llegó a la luna, pero todos son proyectos, exactamente, todos son proyectos que el ser humano se planteó. Entonces, como podemos ver, lo que es la gestión del proyecto y el desarrollo de proyectos no es una temática nueva para nosotros, sino que ahorita le hemos venido dando ese nombre, pero se ha venido utilizando desde mucho antes, ¿verdad? Entonces eso es lo que tienen en común. Vamos a ver. Híjole, ¿por qué no me corre la pantalla? Permítanme. Ahí está. Bien. Ahora, vamos a ver cuando nosotros hablamos de proyectos y de gestión de proyectos, ¿de qué nosotros estamos hablando? En el caso de lo que es un proyecto, nos vamos a quedar o yo les voy a plantear tres ideas principales que quiero reforzar. Bueno, lo primero es que es un esfuerzo, ¿verdad? Es desarrollado por un equipo. El proyecto nosotros lo desarrollamos en conjunto, ¿verdad? Porque como nosotros sabemos, nosotros somos seres sociales, estamos inmersos dentro de una sociedad y siempre vamos a necesitar de alguien para desarrollar nuestros proyectos, ya sea para diseñarlo, para realizarlo, para verificarlo, en todas sus etapas, ¿verdad? Está desarrollado por un equipo. Es temporal. Tiene un inicio y un final. Esta es una de las características más importantes de un proyecto. Si el proyecto no tiene un inicio, pero no tiene un final determinado, entonces ya no podríamos decir que es un proyecto, ¿verdad? Podríamos hablar, por ejemplo, que es un programa o es otra cosa. Pero el proyecto es temporal, tiene un inicio y un fin.
¿verdad? Por ejemplo, este diplomado es un proyecto porque tiene un principio y un fin, una duración de 3 meses, ¿verdad? Y un resultado único, ¿verdad? Tiene un resultado único que es en base a lo que nosotros diseñamos y en base a lo que nosotros desarrollamos. Luego tenemos que la gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, de herramientas y de técnicas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ustedes como futuros gestores de proyectos van a desarrollar conocimientos para poder diseñar y ejecutar, verificar y controlar lo que es un proyecto, ¿verdad? Y van a aprender herramientas, por ejemplo, para poder supervisar cada una de las etapas que lleva un proyecto, ¿verdad? Y también las técnicas también para poder verificar. Un proyecto, como les decía, tiene un inicio y un fin y se logra cuando se alcanzan los objetivos o cuando se termina el tiempo para realizarlo. Entonces, ¿cuándo nosotros marcamos el fin del proyecto? Pues bueno, porque decimos, en el caso de ustedes, el fin de su proyecto va a ser cuando ustedes terminen el diplomado. Entonces van a decir ustedes, terminó. Entonces ahí alcanzaron su objetivo, que era finalizar su diplomado, ¿verdad? O en muchos casos, en algunos proyectos, ¿verdad? Que están diseñados por tiempos definidos y decimos, bueno, ya se termina el tiempo, ya no, ya hasta aquí llegamos, ¿verdad? Hasta con lo que se haya logrado. Ojo, esto no quiere decir que los proyectos no se puedan extender de alguna manera. Sí, claro que se pueden extender. Por ejemplo, yo trabajé en uno de los proyectos que trabajé, estaba diseñado para 4 años, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Cuando llegamos a la etapa, a la etapa de seguimiento, ¿verdad? Cuando llegamos a la etapa de seguimiento, los donantes o la cooperación llegó a la conclusión de que no era suficiente tiempo porque el proyecto era muy amplio, ¿verdad? Tenía dos objetivos macro, ¿verdad? Para el cual había que desarrollar muchas actividades y 4 años no era suficiente. Entonces, para eso sigue el seguimiento y control. O sea, ahí yo veo, por ejemplo, si el tiempo en el que yo definí al inicio cuando diseñé mi proyecto es suficiente. Entonces ahí, en este caso, como era un proyecto de cooperación, ellos dijeron no, hace falta más. Entonces el proyecto se amplió, ¿verdad? Hubo una ampliación de 2 años y ahí sí, ya después cuando se amplió 2 años más, ¡pum! Ahí sí ya se terminó porque ya se logró lo que es el objetivo final del proyecto, que era el tema de prevenir migración en este caso. ¿Qué sí es un proyecto y qué no es un proyecto? Por darles dos ejemplos básicos. La certificación en norma ISO 9001 es un proyecto. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer una vez, porque tiene un tiempo definido, lo hacemos, la logramos y fin. También optimizar procesos dentro de una organización, ¿verdad? Yo veo, si yo trabajo dentro de una empresa, y yo veo que yo quiero mejorar los procesos, por ejemplo, para entrega de productos, para entrega de servicios, y veo que algo no está funcionando bien, ¿verdad? O que hay algo que yo podría mejorar, podría eficientar el tema del tiempo de recursos, entonces yo puedo hacer un proyecto para poder revisar lo que estoy haciendo y que puedo mejorar. ¿Qué no es un proyecto? Pues, por ejemplo, elaborar vehículos automotores o elaborar artículos reiteradamente. ¿Por qué? Porque lo hago una vez, pero no solo lo hago una vez, sino que lo hago siempre. Todos los días y se sigue por toda la vida, ¿verdad? Y un proyecto es finito. Eso es una de las características principales del proyecto, que es finito. Entonces aquí es donde nosotros podemos ver que un proyecto es finito. Así que, disculpas. Entonces aquí nosotros podemos ver que el proyecto es algo finito que nosotros lo desarrollamos. Permítanme, voy a apagar un momentito mi micrófono.
Disculpen. Bueno, entonces les decía que aquí es donde nosotros podemos ver que un proyecto es algo finito, ¿verdad? Que nosotros lo realizamos por una cantidad de tiempo definida, determinada. Bien, luego tenemos el tema de la triple restricción. La triple restricción de un proyecto. Cuando nosotros hablamos de un proyecto, Juan Carlos, no sé si estás por ahí. La triple restricción de un proyecto, ¿verdad? Aquí tenemos tres elementos que son el alcance, el tiempo y el coste. Cuando nosotros estamos hablando del alcance, estamos hablando de qué es lo que yo quiero lograr. Y para acá se me había olvidado mencionar algo muy importante, que es el tema de que un proyecto, ustedes, cuando nosotros hablamos de un proyecto, no solo estamos hablando de proyectos de grandes empresas. Los proyectos pueden ser proyectos personales, proyectos a pequeña escala, ¿verdad? Entonces, el tema de la, el tema de la, el tema de cuando nosotros diseñamos, no solo tenemos que pensar que no lo vamos a hacer solo, por ejemplo, en empresas grandes, en instituciones grandes, sino que para aquellos proyectos personales que nosotros necesitamos, lo podemos hacer y lo podemos diseñar. Entonces, el alcance es, pónganse a pensar ustedes en este momento, ¿qué es lo que ustedes, disculpen, necesito ir por algo por una menta o algo para poder seguir, así que me van a regalar unos minutitos, voy a apagar un momentito mi cámara y mi micrófono. Bien, vamos a darle un espacio a Ivonne. No sé si ustedes tienen alguna consulta sobre el diplomado, los que de repente es la primera vez que se conectan o conocen sobre el tema. Sé que algunos ya se inscribieron, ya se les transmitió alguna información, conocen algunos detalles o algo más que quisieran saber sobre el diplomado. Podemos aprovechar este momento mientras Iván aclara un poco su garganta. Ya nos había mencionado desde el inicio que tenía algunos problemas con la garganta. Estos climas y estas mojadas que uno se da a veces, pues nos resfrían o nos afectan la garganta. No sé si alguien tiene alguna consulta o lo puede hacer igual por el chat. Si no quiere hacerlo en el grupo, lo puede hacer directamente conmigo. Cualquier información que requieran. Como mencioné, bueno, ya lo hemos mencionado para quienes ya se inscribieron, están en los chats. La idea es que podamos iniciar el diplomado el próximo sábado. Esa es la fecha que hemos propuesto, el 1 de octubre. Estamos esperando conformar un grupo. Los espacios o los cupos son 30 para este diplomado. Actualmente tenemos 7 personas que ya hicieron su proceso de inscripción, ya reservaron su cupo. Así que hay 23 cupos disponibles todavía. Muchos, creo que hay como 60 personas en el chat que han hecho sus consultas, han preguntado, algunos han manifestado interés y han dicho pues que se van a inscribir, aún todavía no lo han hecho. Esperamos poder completar esos cupos que faltan en el transcurso de esta semana y poder arrancar el diplomado como se previó para el próximo sábado 1 de octubre. Así que cualquier consulta que ustedes tengan, pues la podemos evacuar en este momento mientras Ivonne retorna. Y si no, pues vamos igual a esperar a que ella aclare su garganta y regrese para que pueda continuar con la presentación. Como les compartí en los diferentes chats o a quienes han consultado, este diplomado tiene una duración de 135 horas.
Inicialmente habíamos propuesto 120, pero Ivonne le hizo unas mejoras, le agregó algunos temas y por eso subió 15 horas más. Son 135 horas. Está previsto que lo podamos desarrollar en 3 meses. Son los fines de semana, de hecho sábado por la tarde y domingo por la mañana. Se prevé que sean 10 horas a la semana que puedan para poderlo desarrollar. Hablamos que es un horario de sábados de 1 de la tarde a 6 de la tarde y los domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Lo bonito de este tipo de diplomados, o por lo menos como lo está enfocando la Máster Ivonne, es el hecho de que es bastante práctico. Es decir, no solamente la van a escuchar ella hablar, van a escuchar teoría, les va a dar información, sino que van a interactuar mucho entre ustedes y con ella. La idea es que durante este tiempo en el que se desarrolla el diplomado, ustedes puedan tener la oportunidad de elaborar y ejecutar un pequeño proyecto o un proyecto que pueda obviamente hacerse durante ese tiempo como parte del mismo. Eso es una de las cosas que a mí también me gustó mucho cuando Iván me lo planteó, porque muchas veces solo tenemos a una persona disertando, hablando de su experiencia, de conocimientos, de temas, pero nos toca posteriormente ponerlo en práctica. En este caso, Ivonne tendrá el tiempo de dedicarles a ustedes para poderlos ir guiando en ese proyecto que ustedes van a desarrollar durante el diplomado. Y bueno, no sé si estabas escuchando lo que estaba mencionando, les adelanté un poco de lo que tú planteaste para desarrollar el diplomado. Y bueno, lista para continuar. Cualquier cosa, aquí estoy a la orden. Y ahorita voy a responder a alguien que me envió, creo que una pregunta o un comentario. Entonces, continúa, por favor. Listo. Bien. Como les mencionaba, tenemos en los proyectos, tenemos que hablar de una triple restricción de la cual siempre nos encontramos. El alcance es hasta dónde vamos a llegar o cuál es el fin último de mi proyecto. Por ejemplo, si su proyecto es diseñar una página web o poner en marcha una tienda de ropa, ¿verdad? O una tienda en general. Entonces, ese es su alcance, lo que ustedes quieren lograr. Luego tenemos el tema del tiempo. El tiempo y el coste van a determinar nuestro alcance, ¿verdad? El tiempo es de cuánto tiempo yo dispongo para realizar mi proyecto. 6 meses, 1 año, 2 años, 3, 4. Y de eso, obviamente, depende mi coste, ¿verdad? Entre más tiempo me va a tomar a mí realizar un proyecto, más costes tengo, es decir, más dinero yo necesito. Y vamos a ver acá la relación entre estas 3 restricciones de lo que es el proyecto. Vamos a ver. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema del alcance? Vamos a ver, no sé por qué no me corre la siguiente. Permítanme. ¿Qué pasa con el tema del tiempo? Si mi alcance es mayor, entonces yo necesito más tiempo y más coste, como el ejemplo que les daba al inicio del proyecto en el que yo me encontraba trabajando, ¿verdad? Como el alcance era bastante grande, porque el tema de prevenir migración es, no sé por qué no me funciona, no me... Inténtalo de nuevo, te había quitado el anfitrión mientras estabas... Bueno, voy a dejar de compartir y voy a darle nuevamente compartir a la pantalla. Prueba de nuevo. Ahora para que probemos de nuevo. Sí, ya. Ok, entonces cuando hablamos nosotros de la triple restricción, les decía que es el tiempo el alcance, el tiempo y más coste. Entonces, si mi alcance es mayor, yo necesito más tiempo y más coste, es decir, más dinero. Ahora, si mi alcance es menor, yo necesito menos tiempo y menos dinero, como el ejemplo que les mencionaba, ¿verdad? Del proyecto en el que me encontré trabajando. Inicialmente estaba diseñado para 4 años.
pero como el alcance era bastante grande porque el tema era prevenir migración, o sea, los pasos eran muchos, ¿verdad? Porque había que trabajar desde la niñez y había que trabajar con adolescentes y con adultos. Entonces, tanto el tiempo como el coste se elevó, porque al decir van a haber 2 años más de proyecto, implica que hay que tener más dinero para pagar salarios, hay que tener más dinero para invertir en instituciones socias, hay que tener más dinero para realizar las actividades. Entonces, más alcance implica más coste, más tiempo, menos alcance implica menos coste y menos tiempo. Gracias. Luego, ahora ¿qué pasa? Si yo tengo menos tiempo, o sea, si el tiempo que yo tengo para realizar un proyecto es poco, entonces yo tengo que limitar mi alcance y mi coste, ¿verdad? Porque si yo tengo poco tiempo, es porque tengo, por ejemplo, tengo que ponerme un objetivo menor y tengo menos recursos para realizarlo, ¿verdad? Ahora, si yo tengo menos coste, es decir, mi presupuesto es poco, yo tengo que reducir mi alcance, pero puedo incrementar mi tiempo. Entonces, esta triple restricción aquí, todo va a depender de estos recursos. Ahora bien, esta es una pregunta antes de una idea de proyecto. Ustedes antes de pensar en realizar cualquier proyecto, ya sea un proyecto personal, una modificación dentro de una empresa, si ustedes quieren iniciar su propia empresa, ¿verdad? Que es un proyecto, háganse estas 3 preguntas. ¿Existe demanda por el bien o servicio que ofrecerá el proyecto? ¿O yo la tengo que crear? Porque aquí tenemos 2 tipos de necesidades, las sentidas y las manifiestas. Hay necesidades que son latentes, que usted dice, vaya, yo vivo en una colonia donde tengo que caminar 2 cuadras para salir de ahí, o 5 cuadras, pongámosle. Bueno, entonces sería bueno una mototaxi o un pequeño taxi que lleve a los habitantes de esa colonia, desde la colonia a la entrada donde se toma el transporte público, ¿verdad? Entonces, ahí habrá demanda de usuarios. ¿Tendré usuarios yo que querrán ese servicio? Probablemente sí, ¿verdad? ¿Es una solución para el problema detectado en este caso? Probablemente sí. Pero siempre nosotros en el tema de proyectos hacemos algo que se llama un análisis de necesidades y arrancamos con eso. Precisamente porque aunque nosotros veamos esa necesidad como sentida, o sea, yo la veo, hay que ver si es una necesidad manifiesta. Es decir, si la gente lo ve así o si prefiere caminar, por ejemplo. ¿Es el proyecto consistente con los objetivos y estrategias de la organización? Esto en caso de que el proyecto usted lo vaya a desarrollar dentro de su organización, por ejemplo. Sí, el proyecto consiste en mejorar algunas áreas, ¿verdad? Por ejemplo, algunas áreas como el diseño de la organización o la estructura o cómo se trabaja dentro de la organización. Entonces yo tengo que ver si lo que yo estoy pensando es compatible con mi organización. Ahora bien, ¿cuál es el rol del director o del gestor de proyectos? ¿Qué es lo que se esperaría que ustedes desarrollen? Bueno, conocimiento en dirección técnica de proyectos. O sea, ustedes van a aprender en este diplomado desde cómo diseñar un proyecto, cómo hacer su estudio de prefactibilidad para ver si es viable o no es viable, que el 80, el 90% de los proyectos se quedan en esa etapa o se desestiman en esa etapa. Conocimiento en estrategias y negocios, porque yo tengo que saber vender, porque aquí, por ejemplo, yo puedo desarrollar un proyecto para venderle una idea a alguien, a una empresa, a la municipalidad, a una comunidad. Entonces yo tengo que tener y aprender estrategias de negociación para saber cómo vender, porque mi proyecto puede ser muy bueno, pero si yo no sé vender, entonces, si yo no tengo habilidades para negociar, entonces ese también puede ser un talón de Aquiles. El liderazgo es muy importante en el tema de un director de proyectos y de alguien que gesta proyectos, porque tenemos que trabajar con mucha gente. ¿Cuáles son algunas habilidades interpersonales
o habilidades blandas que debe de poseer un director de proyectos: la influencia, la motivación, la comunicación, ya lo vamos a ver más adelante, que está dentro del tema de la planificación, es indispensable, porque yo tengo que comunicarme a todos los niveles, ¿verdad? A nivel superior, horizontalmente o a nivel inferior, y yo tengo que estar preparado para todos esos niveles de comunicación y saber cómo va a ser cada uno de ellos. La capacidad de toma de decisiones. Como dentro de las cualidades, algunas son el ser visionario, el ser optimista, el ser positivo. Hay muchas otras, ¿verdad? Pero por mencionarles algunas, estas son. ¿Cuáles son los beneficios de la gestión de proyectos? Bueno, número uno, el cumplimiento de los objetivos de proyecto. Si yo diseño, si yo planifico, si yo evalúo riesgos, entonces es más probable que yo llegue a cumplir el objetivo de mi proyecto. Ya vamos a ver cuál es uno de los errores más comunes que la gente tiene cuando desarrolla un proyecto de cualquier tipo, personal o en su empresa, ¿verdad? Pequeña o gran escala. Satisfacción de las expectativas de los interesados. Es muy importante que nosotros sepamos que siempre vamos a tener interesados, involucrados, beneficiarios o clientes, dependiendo del tipo de proyecto, porque recuerden que un proyecto puede ser un producto o un servicio, o puede ser el desarrollo de algo de tipo social. Mayor prefactibilidad, es decir, que hay más probabilidades de que yo pueda terminar lo que estoy desarrollando. Mayores probabilidades de éxito, porque obviamente si yo planeo, ¿verdad? Si yo mido riesgos, al yo, por ejemplo, ver los riesgos, ¿qué va a pasar? Yo puedo prever cuáles son las soluciones, y lo vamos a ver más adelante también. Respuesta a riesgos de forma oportuna, optimizar los recursos porque los voy a usar de manera adecuada. Mayor control sobre el cronograma y el presupuesto, que esto es uno de los temas más que más nos hacen ruido cuando trabajamos en proyectos, el tema del presupuesto. Y yo creo que eso en todos lados, ¿verdad? Incluso la vida es como tal es un proyecto. Entonces, el tema del presupuesto, ya sabemos nosotros que si hablamos de tiempo, el tiempo es dinero. Y así es en los proyectos, ¿verdad? Entonces, si yo no ejecuto un cronograma a tiempo, entonces eso me puede generar un mayor presupuesto que probablemente yo no tenga. Entonces, ¿cómo vamos a hacer por ahí, verdad? Entonces, ¿cómo se debe ser en un proyecto? ¿Proactivo o reactivo? ¿Verdad? Se debe ser proactivo. ¿Y qué implica la proactividad? El prever. Visión a largo plazo o visión a corto plazo. En el caso de los proyectos, muchas veces es mejor esa visión de corto plazo, es decir, ir planificando por partes, porque de esa forma yo no me voy a perder en el horizonte, porque cosas que yo las veo muy largas, ¿verdad? Es mejor dividirlas en pasos, y de esa forma voy a tener mejores resultados. ¿Cuál es el error más común que cometen las personas cuando quieren desarrollar un proyecto? Pasan directamente de la idea a la ejecución. Entonces, esto es lo que hace que en la mayoría de las veces muchos de los proyectos no tengan éxito, ¿verdad? Porque no pasan por el resto de las etapas que deberían de pasar. Entonces, hablando de eso, ¿cuál es la estructura de un proyecto? Bueno, tenemos 5 fases, tenemos 5 fases del proyecto como tal, pero antes tenemos algo que es el anteproyecto. ¿Y qué es el anteproyecto? Bueno, número 1 es evaluar las necesidades. ¿Qué es lo que yo quiero hacer y qué es lo que le viene bien en este sector en el que yo me encuentro? Voy a regresar con ese ejemplo que les mencionaba de si yo vivo en una colonia que está a 5 cuadras de donde yo tomo el transporte público. Entonces, yo veo una necesidad ahí, pero yo tengo que evaluar si el resto de la población también ve esa necesidad. Luego tenemos el caso de negocios, que es el tema de poder diseñar, ¿verdad? De diseñar, digamos, como el primer esquema para poder ver si esa necesidad la podemos plasmar como un proyecto, evaluar los pros y contras, hacer el famoso FODA, ¿verdad? De fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que yo tengo con esa idea. Y luego el plan de gestión de los beneficios. ¿Qué beneficios me va a traer ese proyecto que yo estoy pensando? Una vez que paso estos 3 momentos, me voy a las 5 fases del proyecto, ¿verdad? En la fase de inicio,
yo lo que realizo es diseñar. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? Entonces yo veo todo eso. Es el tema de ver y determinar cuáles serían los beneficios que yo voy a obtener en ese momento. Luego tenemos el tema de la planificación, que esa es nuestra segunda fase, que aquí vamos a hacer, vamos a revisar el alcance del proyecto. Es decir, voy a revisar si lo que yo quiero lograr es algo viable, si realmente se puede hacer, ¿verdad? Y en cuánto tiempo lo puedo hacer. Ver el tema de lo que es el alcance coste-beneficio, ¿verdad? ¿Cuánto costo, cuánta inversión me va a tomar y cuántos recursos dispongo yo? Y si dispongo, por ejemplo, de los recursos que yo necesito para hacerlos. Luego, voy a diseñar un plan como tal. Cuando nosotros estamos en el tema de la planificación, hacemos algo que se llama la matriz de marco lógico. La matriz de marco lógico a mí me permite prever componentes y actividades, ¿verdad? Entonces yo elaboro todas las actividades que yo necesito para llegar a mi meta final, ¿verdad? Y además de eso, yo planifico algo que nosotros le llamamos supuestos, son los riesgos. ¿Qué riesgo, por ejemplo, tengo yo en el caso de si quiero poner una pequeña empresa de transportes? ¿Cuál sería mi riesgo que podría impedir que yo lo haga? Por ejemplo, el permiso de operación, o en el caso del transporte público, creo que más que permiso de operación es, por ejemplo, los taxis tienen un número de vehículo. Entonces, ¿cuánto tiempo a mí me tomaría conseguir el permiso de operación? O necesito, por ejemplo, constituirme como comerciante individual, ¿cuánto tiempo me toma eso? Entonces, esos son los supuestos, cosas que podrían atrasar mi proceso o que podrían impedir que yo desarrolle mi proceso. O para ponerlo en algo mucho más básico, si yo hoy quiero salir a nadar, pero veo que el clima está bastante nublado, entonces mi supuesto ahí o mi riesgo es que llueva, porque si llueve no voy a salir a nadar o no voy a salir a ningún lado, ¿verdad? Luego tenemos el tema de la ejecución. En la ejecución yo lo que hago es, como lo dice la palabra, ejecutamos, ¿verdad? Ahí ya viene el tema del personal. ¿Quién va a hacer qué cosa? ¿A qué perfiles necesito? ¿Quién es la persona que me va a ayudar para esto? Luego el tema del control, que es muy importante, el control y seguimiento, es ir viendo, miren, el control se puede realizar o normalmente se puede realizar en las fases iniciales, intermedias y finales de un proyecto. Lo ideal es ir haciendo evaluaciones intermedias, porque eso me permite saber qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo bien, ¿verdad? Y esas buenas prácticas, seguirlas, y las malas prácticas, pues tengo que cambiarlas. Entonces siempre lo que es el tema del seguimiento y control es muy importante que se haga a mitad de un proyecto. ¿Para qué? Para subsanar, ¿verdad? Y así le llamamos, para subsanar aquellas cosas, aquellas debilidades que están entorpeciendo mi proceso o que están haciendo que mi proceso no sea 100% efectivo. Y luego el tema del cierre. El tema del cierre, pues ahí nosotros vamos a ver el tema de si cumplimos expectativas, y así como en el inicio hay una acta de inicio, ¿verdad? Tenemos una acta de cierre. ¿Y por qué es importante? Porque yo así compruebo ustedes y digo, mire, este papel me dice que yo ya terminé y que yo ya cumplí con todos mis entregables, ¿verdad? Y que yo el tema del seguimiento, por ejemplo, nosotros teníamos que subir a una plataforma todo lo que era el tema de indicadores. Miren, hacíamos unas matrices que para qué les cuento, ¿verdad? Donde teníamos que poner fotografías, insumos, las metas logradas, a cuántas personas habíamos llegado. Era una matriz sumamente engorrosa, ¿verdad? Para el tema del control, pero obviamente eso les ayudó en este tema a los cooperantes, les ayudó para saber si se estaba obteniendo o se estaba cumpliendo con los objetivos plasmados, ¿no? Entonces eso es muy importante. Cuando nosotros hablamos
de la gestión de proyectos podemos encontrar 49 procesos directivos, pero no quiere decir que nosotros vamos a hacer esos 49 procesos directivos, ¿verdad? De acuerdo al PMBOK, sino que vamos a hacer o los vamos a adecuar y el PMBOK, que es la guía para la gestión de proyectos, ¿verdad? De su sexta edición, que nos dice que vamos a adecuarlo de acuerdo al tipo de proyectos que nosotros vamos a desarrollar. Entonces aquí tenemos esos 49 procesos que nosotros tenemos que desarrollar. Aquí tenemos las cinco fases y esto tenemos las áreas de conocimiento, ¿verdad? Y cuáles son todas las actividades que nosotros tenemos que realizar. Pero no en todos los proyectos las vamos a realizar todas, ¿verdad? Sino que vamos a realizarlas de acuerdo a la actividad en la que nos encontramos. Entonces aquí, ¿cuáles son las actividades básicas que nosotros debemos de desarrollar en todo proyecto? Aquí las tenemos. En la primera fase, que es la fase de inicio, tenemos un acta de constitución. ¿Qué es lo que hacemos aquí? En la acta de constitución nos dice formalmente, o se nos dice formalmente que podemos iniciar con el proyecto. ¿Y qué es lo que esto nos permite? Empoderarnos, ¿verdad? Y saber que podemos tomar decisiones y que podemos comenzar a actuar en el tema de proyectos. Luego el tema del registro de la información, porque obviamente necesitamos medir o tener una línea base de dónde comenzamos y los avances que vamos realizando. En el tema de la planificación, tenemos que hacer un plan de la dirección de proyectos, es decir, tenemos que hacer toda una metodología de cómo vamos a trabajar. Los documentos de regulación, ¿verdad? Que yo necesito, acta de constitución, si yo necesito un permiso de operación, si yo necesito una escritura de algo, ¿verdad? El cronograma, que es bastante básico. En el caso de lo que es el cronograma, estipula mis tiempos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo me va a tomar cada actividad? Porque yo tengo que desde el inicio saber, o sea, si mi proyecto solo va a durar 4 meses, yo en 4 meses debo de alcanzar mis objetivos o en 4 meses yo debo de lograr mis entregables. El presupuesto de cuánto dinero yo tengo, ¿verdad? El organigrama, cuál es la jerarquía, porque en todos lados hay una jerarquía, ¿verdad? Y yo tengo que saber a quién le voy a reportar, quién me va a reportar a mí, con quién voy a trabajar, ¿verdad? El tema de la comunicación. Por eso hoy en día incluso se hace una matriz de comunicación para poder indicar a quién yo le voy a comunicar qué cosa y hasta qué punto yo le voy a comunicar. Y el tema de los riesgos, que es importantísimo, ¿verdad? Como ya se los mencionaba hace un momento. En el tema de los riesgos es muy importante porque así yo puedo prevenir algunos errores, puedo prevenir la fatalidad. O sea, en todo proyecto de cualquier tipo hay riesgos, ¿verdad? Entonces, entre más controlados yo los tenga, menor va a ser el efecto sobre la ejecución o sobre el desarrollo que yo estoy realizando. Ahora, en la ejecución y el control tenemos actas de reuniones porque yo tengo que reunirme con alguien, ¿verdad? Con alguien tengo que estar en contacto con mucha gente. Registro de incidentes. Esto es muy importante porque nosotros tenemos que aprender a cubrirnos las espaldas. Entonces, el registro de incidentes, por ejemplo, ¿qué puede ser un incidente? Bueno, yo tenía una reunión, la reunión estaba planificada para tal hora y la persona que esperaba llegó, a pesar de que había una programación, llegó, por ejemplo, media hora tarde y obviamente eso pudo haber afectado otro de los procesos que yo tenía que realizar. El tema de los informes, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos, yo que trabajo en el tema de consultorías también, nosotros enviamos informes de medio término. ¿Para qué yo envío un informe de medio término? Porque no es que el cooperante o quien me contrata está encima mío llamándome todos los días o yo voy a una oficina, no. A mí me designan actividades, a mí me designan objetivos y yo tengo que ir cumpliéndolos, ¿verdad? Y para irlos cumpliendo, yo me tengo que organizar y luego yo les tengo que presentar un informe y presentarles evidencias. Y luego tenemos el tema de la solicitud de cambios, que lo que es la solicitud de cambios, obviamente no todo está escrito en piedra. Entonces, ¿qué significa el no estar escrito en piedra? Que hay cosas que puedo cambiar, pero siempre hagámoslos en papel. Todo lo que esté escrito, todo lo formal, todo el correo, siempre aprendamos que lo mejor es lo que está en evidencia, ¿no? Te mando un mensajito o te llamo y te digo que lo vamos a hacer, no. Hasta para hacer un cambio
hay esquemas y ya los vamos a ver. Y eso es lo mejor que nosotros podemos hacer, porque de esa forma guardamos nuestras espaldas y estamos justificando un cambio. Y finalmente en el cierre, pues el acta de cierre. Bien, ¿en qué necesitamos nosotros cuando damos inicio a un proyecto? Como les mencionaba hace un momento, adaptamos la estructura del proyecto de acuerdo al tipo de proyecto. Pero un contenido básico sería ¿qué beneficios aporta? ¿Qué voy a lograr yo con ese proyecto? Vaya, por ejemplo, si estamos trabajando en el tema de migración y es un proyecto para prevenir migración, entonces, ¿qué beneficios va a aportar? Bueno, pues uno de los beneficios podría ser incrementar los porcentajes de empleo, porque obviamente para prevenir migración, ya sabemos nosotros que una de las causas por las cuales las personas migran es porque no hay empleo, ¿verdad? Entonces, que uno de los beneficios sería incrementar los empleos o las personas empleadas, o las personas también que se están educando, ¿verdad? Porque hay muchas personas que también no tienen la oportunidad de formarse académicamente y también eso hace que encuentren empleos poco remunerados. Entonces hay que buscar oportunidades de educación. Ahora, autoriza el inicio formal del proyecto, porque no es lo mismo que me digan ya puedo iniciar a que me manden una carta de iniciación, una acta, donde a mí ya me da la potestad para ya actuar como el gestor del proyecto o como el director del proyecto, ¿verdad? Que de una u otra manera eso me permite empoderarme. Reconoce la existencia del proyecto en marcha y proporciona la autoridad para utilizar los recursos del proyecto. Aquí tenemos un poco cuál es el contenido que lleva una acta de constitución. Uno, cuál es el propósito del proyecto, los objetivos que ya sabemos nosotros que deben ser medibles, los requisitos de alto nivel, es decir, qué requerimientos y qué criterios debo yo cumplir para poder seguir con mi proyecto, los riesgos en general que siempre debo de medirlos porque siempre vamos a tener un riesgo. ¿Cuáles son los recursos financieros que yo necesito? ¿Quién va a financiar mi proyecto? ¿Van a ser con fondos propios? ¿Va a ser a través de un banco, a través de un préstamo? ¿Lo voy a buscar a través de cooperación? ¿Va a ser la comunidad? Etcétera, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos, por ejemplo, para que me aprueben el proyecto? También los criterios de salida, es decir, ¿qué necesito haber logrado yo para poder decir ya, ese proyecto ya puede cerrar? Porque es posible, por ejemplo, que un proyecto esté para 4 años, pero si yo antes de los 4 años cumplí con mis objetivos, yo puedo cerrar antes, pero ¿qué criterios debo de valorar yo para tomar una decisión como esa, verdad? Asignar un director de proyecto y tener un patrocinador, un cooperante o quién va a financiar el proyecto que yo voy a realizar. Luego, siempre en la etapa de inicio yo tengo que hacer un análisis o un registro de los interesados y de los involucrados. Y aquí pueden ser personas que aporten positiva, que estén a favor o que estén en contra del proyecto, que aporten positiva o negativamente al proyecto. Por ejemplo, hay comunidades donde podemos hacer proyectos de tipo social y puede haber miembros de la comunidad que estén a favor y que digan, sí, ese proyecto es bueno para la comunidad, ¿verdad? Pero hay otra parte que pueda decir, no, ¿verdad? Si se realiza ese proyecto podemos perder, no sé, tema de nuestra cultura o de alguna otra cosa. Entonces yo siempre cuando elaboro un proyecto, yo tengo que hacer un análisis de interesados, tanto de aquellos que van en favor de mi proyecto, como de los que están en contra o de los que influyen de manera negativa, ¿verdad? Y yo tengo que, por ejemplo, estar supervisando, viendo a esas personas que no están de acuerdo, en total acuerdo con el proyecto que yo estoy realizando. Por ejemplo, estar supervisando eventualmente, ¿verdad? Y tratar de mantenerlos satisfechos e ir yo buscando alguna manera para que no se vuelvan una piedra de tropiezo en mi camino. Ahora, lo que yo sí les puedo decir que en los proyectos de tipo social, si usted va a hacer un proyecto en una comunidad y la comunidad no quiere el proyecto, no lo haga. Sencillo, ¿verdad? Porque si sus interesados no están interesados, entonces usted no va a lograr desarrollar ese proyecto, ¿verdad? Ahora, yo tengo que identificar quiénes son esos interesados en mi proyecto. Ahora, ¿son internos o son externos? ¿Son parte de la comunidad, son parte de la empresa o están fuera de ellos? ¿Cuál es su interés? ¿Positivo, negativo o neutro? ¿Cuál es su nivel de influencia? ¿Alta o baja?
y cuál es la mejor estrategia para gestionarlos a lo largo del proyecto. Entonces yo tengo que elaborar una matriz como esta para determinar cuál es el nivel de influencia que tienen esos interesados, tanto positivos como negativos dentro del proyecto, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, es un líder comunitario y el líder comunitario no está a favor de un proyecto que yo llevo, obviamente ya sabemos que los líderes comunitarios tienen mucha, la comunidad cree mucho en ellos, por tanto, entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Pues bueno, primero tengo que comenzar por trabajar y por informar a este líder comunitario para poder llegar a la comunidad. Porque, por ejemplo, en el caso de los proyectos de tipo social, nosotros siempre entramos a través de los líderes comunitarios, ¿verdad? No llegamos como sí o sí a la comunidad, no, primero llegamos a través de aquellos líderes o aquellas instituciones líderes en la comunidad para luego poder llegar al resto de la comunidad y lograr aceptación en el proyecto que queremos desarrollar. Luego, en el tema de la planificación, hacemos la estructura del desglose del trabajo. ¿Qué es esto? Que yo tengo que decir y yo tengo que definir cuáles son todas las actividades que yo voy a realizar de acuerdo al objetivo y a los componentes del proyecto, porque normalmente un proyecto tiene varios componentes. Por ejemplo, por darles, si es montar un centro, bueno, el primer componente es el de diseño. Un segundo componente puede ser el tema de formación. Otro tercer componente puede ser asistencia técnica, por ejemplo. Cada uno de ellos requieren un producto y ese producto requiere tareas, ¿verdad? Para yo poder tener un componente de formación dentro de mis tareas es diseñar una currícula, elaborar perfiles de los docentes o de los formadores que van a estar dentro de ese componente, ¿verdad? Definir, por ejemplo, qué tipo de formaciones voy a dar. Entonces, definir los espacios. Entonces, hay que hacer todas las tareas que nosotros necesitamos. Luego tenemos la estructura del proyecto, siempre dentro del tema de la planificación, la matriz de asignación de responsabilidades. Esta matriz es muy importante porque cuando hay más de una persona que trabaja en el proyecto y que normalmente no trabajamos solos o cuando se hace dentro de una empresa, yo tengo que saber a quién corresponde qué cosa. Entonces hacemos esta matriz donde definimos los roles y definimos lo que son las tareas, ¿verdad? Entonces, yo ahí voy a definir qué nivel de responsabilidad tiene. Y aquí tenemos 4 niveles de responsabilidad. Si es responsable, significa que es la persona que va a ejecutar. Si es consultado, yo ya sé que tengo que preguntarle a esa persona, ¿verdad? Hay otros que solo les tengo que informar y hay otros que se encargan de aprobar. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Reunión de un lanzamiento interno. Entonces, al departamento comercial, ellos me lo van a aprobar y son los responsables de hacerlo. El departamento de consultoría, por ejemplo, uno es responsable, pero el otro solo debe ser consultado sobre ese lanzamiento. Y en el caso del departamento de desarrollo, solo debe ser consultado. Entonces, acá en las asignaciones de las responsabilidades, es muy importante saber qué le toca a quién y precisamente esto me sirve a mí para que no haya confusión en el tema de los roles, ¿verdad? Para que no estemos duplicando actividades o para que no digan, no, es que a mí no me tocaba y alguien pregunta, bueno, ¿y dónde está tal cosa? Y alguien diga, no, esa no me tocaba a mí y otro, no, no me tocaba a mí. Por eso en el tema de la asignación de las responsabilidades, las reuniones de equipos de trabajo es muy importante para que quede con mucha claridad. Normalmente, por ejemplo, se hacen términos de referencia, se hacen perfiles de puestos para saber qué es lo que cada persona debe realizar, ¿verdad? Luego, dentro de la planificación, tenemos la matriz de comunicación. En lo que es la matriz de comunicación, aquí lo que voy a destacar es, y la pregunta que yo les voy a lanzar es, ¿todo el mundo necesita conocer lo mismo o a todo el mundo yo le voy a dar el mismo tipo de información? La respuesta es no. De acuerdo al nivel jerárquico o de acuerdo a la posición de la persona en el organigrama, es diferente la información que yo le voy a proveer. Por ejemplo, a un director general, yo sé que a él yo le voy a informar todo, ¿no? Y la comunicación debe ser permanente porque él debe de estar al tanto de todo. Ahora, por ejemplo, a alguien
que esté en un puesto inferior, ¿verdad? Que esté, por ejemplo, en una posición horizontal a la mía, solo le voy a comunicar algunas cosas que puedan afectar o que puedan repercutir en su trabajo. Entonces, no todo el mundo se le va a comunicar lo mismo y no a todo el mundo se le va a comunicar con la misma frecuencia, sino que todo va a depender del equipo de trabajo. Luego tenemos el tema de la materialidad del impacto. Es decir, yo tengo que medir los riesgos. Y aquí tenemos una escala de riesgos que va desde el número 1, que quiere decir que el riesgo es insignificante, quiere decir que no va a tener ningún efecto en la institución, en el proyecto, en lo que yo estoy desarrollando, hasta un 5, que es algo catastrófico, algo que podría intervenir por completo o que podría echar por la borda, por decirlo de alguna manera, el proyecto que yo me encuentro desarrollando. Para eso les coloqué un ejemplo aquí, que esta es una matriz de riesgo, que también la hacemos en la planificación, ¿verdad? Y que es muy importante, que es parte del diseño. Y aquí tenemos este riesgo, dificultad de comunicación entre los miembros del proyecto. ¿Qué probabilidad existe de que el equipo de trabajo que yo contraté o con el que yo estoy trabajando o el que contrató la empresa tenga una mala comunicación? Pues puede ocurrir en un 68%, digámoslo. ¿Qué impacto va a tener? Un impacto 4. Regresemos a la diapositiva anterior. Un impacto 4 es un impacto mayor y nos dice riesgo cuya materialización dañaría significativamente el patrimonio, imagen o logro de los objetivos. Además, se requeriría una cantidad importante de tiempo de la alta dirección en investigar y corregir los daños. Entonces, un impacto 4, ¿verdad? Porque ya sabemos que si las personas no pueden comunicarse entre sí, ¿verdad? Si no hay buena comunicación, pues eso puede generar muchos problemas al momento de desarrollar un proyecto. ¿Qué podría detonar esa dificultad de comunicación? Pues bueno, los problemas laborales entre el equipo y funciones no definidas. Si no hay un perfil de puestos y nadie me ha dicho a mí lo que yo tengo que hacer, entonces yo porque voy a hacer algo que no sé si lo tengo que hacer, yo puedo decir, bueno, pero es que en mi perfil de puestos no dice que lo tengo que hacer. O bueno, a mí no me han dicho que tengo que hacer y por qué lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces podría generarse efectos, retraso en la entrega de los productos, porque o puede ser que todos estemos haciendo lo mismo y no avanzamos, o que nadie está haciendo nada y tampoco avanzamos. ¿Cuál sería el plan de acción? Reuniones integradoras, ¿verdad? Yo tengo que sentarme con el equipo de trabajo, bueno, y eso le toca al director de proyectos, ¿verdad? O a la persona encargada del proyecto. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué nadie está haciendo nada o porque todos están haciendo lo mismo? Nada, entonces va a decir, fulano, no, es que yo no sabía, ¿verdad? En mi perfil no está que yo tengo perfil de puestos y funciones, en lo que a mí me dieron no tengo que hacer eso. O a mí nadie me informó que lo tengo que hacer, o yo no sabía que el otro lo estaba haciendo, ¿no? Y el otro plan de acción es tener perfil de puesto, que ya deben de estar definidos desde el inicio. Mi plan de contingencia es decir, en caso de que el plan de acción no me funcione, ¿cuál es mi plan de contingencia? Como, el plan de contingencia es como, ante la emergencia, ¿qué hago? Bueno, contratar personal capacitado o remover al personal que yo ya tenía. Y lo mejor es que desde el inicio yo ya tengo un perfil de puesto, así contrato a alguien capacitado y me evito muchos problemas. Porque estar cambiando a alguien a mitad de un proyecto es difícil, ustedes, porque prácticamente hay que hay que comenzar ciertos aspectos de cero y eso retrasa el proceso y por tanto los productos. ¿Quién es la persona responsable de estos? El jefe del proyecto. Luego tenemos en la ejecución y control, tenemos el tema de las solicitudes de cambio. Como les decía hace un momento, los cambios no solo se generan porque sí. Y me dice el compañero, compañera, pero es que no hay que hacer esto, porque no lo hacemos de esta manera. Y yo, sí, vamos a hacerlo así. No, miren, tenemos una ficha. Esta es una ficha ejemplo, donde ahí me dice cuál es el proyecto, en qué fecha estoy realizando yo mi petición, quién es la persona que se va a ver beneficiado, que se ha identificado a la necesidad del cambio, o sea, quién lo está pidiendo. La descripción, ¿verdad? ¿En qué consiste el cambio? ¿Qué es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? El impacto directo que va a tener ese cambio.
es decir, quién se va a ver afectado directamente e indirectamente con ese cambio, la justificación, por qué yo creo que ese cambio es necesario, las alternativas, las consecuencias, ¿verdad? En caso de que hayan factores negativos, el plazo de resolución, fecha en la que se espera la resolución de la petición de cambio y algunos comentarios. Por experiencia, todo dejémoslo por escrito, ¿verdad? Por correo electrónico. Hoy, nada de que compañero sí le manda un mensaje, ¿verdad? Es muy importante el tema de que todo quede bien respaldado, porque esa es nuestra carta. Y luego con el tema del cierre del proyecto, con el tema del cierre de proyecto, tenemos lo que es la acta de finalización, ¿verdad? La acta de finalización es cuando nosotros hemos terminado ya nuestro proyecto, ya hemos llegado al final y yo tengo que cerrar, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo y esto lo podemos encontrar en el PM Book del acta de finalización y ahí, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que yo puedo incluir, ¿verdad? ¿Qué cosas yo puedo incluir? Pues puedo incluir asegurar todos los documentos y entregables estén actualizados. Fíjense que a veces puede ocurrir. Normalmente siempre hay auditorías una vez que finalizan los proyectos, ¿verdad? Entonces, bueno, hay. Entonces es muy importante que yo tenga todos los documentos al día y cuando se refiere a eso actualizados es que estén firmados, es que estén sellados, que estén en carpetas. Entonces es mejor ir haciéndolo todo con tiempo para posteriormente lograr que todo esté en orden al momento de realizar la auditoría. Asegurar que todos los incidentes estén resueltos, confirmar la entrega y la aceptación formal de los entregables, porque en algunas ocasiones puede ocurrir que usted terminó el proyecto, entregó todo, ocurrió la auditoría y después puede haber reparo, ¿verdad? Y que usted, imagínense, ya está en otro trabajo y está en otro proyecto y le pidan reparar algo, ¿no? Que es el tema de que tenga que arreglar algún documento, entonces usted ya no va a poder porque usted ya está en otro lado. Entonces hay que dejarlo todo a cabalidad, ¿verdad? El tema de las actividades, como recopilar registros del proyecto, las auditorías, como les decía, y todo lo demás, ¿verdad? Que implica el cierre de un proyecto y que eso es lo que lleva el acta de finalización. Luego tenemos acá lo que es la ficha ejecutiva del proyecto. Este es un ejemplo de ficha que es normalmente con la que yo inicio. Esta ficha de inicio yo la realizo, ¿verdad? Con los estudiantes para que puedan, para tener una idea de qué es lo que quieren desarrollar y luego a partir de aquí nosotros le vamos dando forma. ¿Verdad? A partir de aquí nosotros le vamos dando esa forma y luego posteriormente tenemos cuáles son los elementos básicos de una prepropuesta para un proyecto, ¿verdad? Que nos da una información por lo menos para darnos una idea conceptual de lo que es un proyecto, ¿verdad? Entonces siempre en el tema de proyectos arrancamos con estos dos elementos y luego vamos dándole forma o vamos alimentándolo, ¿verdad? Para obtener mayor información. Bien. De mi parte, no sé por qué se me colocó aquí, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Pueden abrir sus micrófonos o pueden colocarlos aquí dentro del chat si tienen preguntas. Ivonne, como tú eres anfitrión, y para efectos de compartir posteriormente la presentación, vamos a dejar de grabar hasta acá. Ok. Le doy dejar de compartir y detener grabación. Ok. Detener, ¿verdad? Detener grabación. Ok.